Sí, Adelante, sí. gracias. Buen día a todos y todas. Bueno, nada, vamos a tratar de ver cómo hacemos con el tiempo, que es breve. Y ante todo, disculpas por no poder participar en todo, pero la verdad es que las 2 horas más que son en Buenos Aires hacen que se nos complique un poco y se nos superpongan todas las cosas que estamos haciendo en la virtualidad. Bueno, este simposio reúne una serie de exposiciones que, como dije, van a tratar de ser breves en función de un tema que desarrollamos en nuestro proyecto acá en Buenos Aires, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina. Y bueno, vamos a andar particularmente en las temáticas del espacio del habitar, en la sociabilidad urbana, sobre todo no solo en las políticas públicas, sino particularmente por ser muchas de nosotras antropólogas, en las prácticas, digamos, del habitar desarrolladas en determinados espacios que ahora vamos a comentar, digamos, y a partir de las cuales obviamente se hace ciudad. Y sobre todo observar procesos de apropiación, negociaciones, conflictos en relación a las disputas por la territorialidad. Bueno, vamos a dar paso a la primera ponencia, en la cual me encuentro yo entre las tres ponentes. Vamos a hablar Mercedes González Braco, Aldana Eferra y yo. Eso. Mercedes, Bueno, ¿podés compartir? dale, arranco. A ver un minuto que pongo para compartir la pantalla. A ver si me permite. Bueno, por supuesto no me lo está permitiendo porque Bueno, siempre hay si no problemas. pasamos Si no, a la ponencia de Ana Gretel Thomas, a ver si ella puede compartir. dale, Y después probás de nuevo. dale. Ahí pude, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí. Perfecto. Sí, sí. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo que sí les voy a pedir, si me excedo el tiempo, que me avisen, porque bueno, era un poquito más largo lo que preparé y tiene que ser más breve. Bueno, mi intervención tiene que ver con el espacio y el género en la ciudad moderna y en la ciudad contemporánea. En primera instancia no podemos pensar el espacio moderno, la ciudad moderna, sin pensar la ciudadanía moderna, que se forja en base a una noción universalista, los derechos naturales, la idea de libertad e igualdad universal, y que hace abstracción de las diferencias, ¿no? De las pertenencias sociales, de las adscripciones de los sujetos, y que está construida en base a la proyección etnocéntrica de un particular que es el hombre, ¿no? La proyección etnocéntrica y androcéntrica de un particular. Esta idea de ciudadanía moderna, que se va gestando a lo largo del siglo XIX, proclama la igualdad formal, pero en la práctica excluye las diferencias a las mujeres, a los niños, por supuesto a las identidades sociosexuales no binarias, y está construida en base al varón blanco, adulto, occidental, heterosexual, alfabetizado, etcétera, etcétera. Así el modelo hegemónico de la ciudadanía es el hombre adulto ilustrado, dice Diana Mafia. Constituye la identidad, mientras que todas las adscripciones que se alejan de ese modelo, de ese ideal, son la alteridad. Entonces, bueno, esta tensión entre la igualdad formal o abstracta y la práctica concreta hace que el acceso a derechos y el ejercicio de la ciudadanía se vea restringido, se vea limitado, se vea condicionado para todas aquellas personas que no son hombres adultos alfabetizados, etc. Bueno, este mismo proceso de abstracción y de universalización que afectó a la noción moderna de ciudadanía, o en base a la cual se construyó, comandó de alguna manera la transformación de los centros urbanos, o mejor dicho, de los enclaves urbanos premodernos, y su conversión en espacios o en ciudades modernas, ¿no? Si el modelo de ciudadanía era el hombre, varón, adulto, etcétera, las transformaciones que se introdujeron en el espacio también se realizaron desde una óptica androcéntrica, masculinizada, pretendidamente abstracta, pero que en realidad se ajustaba a los intereses, los deseos
los proyectos de los hombres adultos, ¿no? Ilustrados, que por otra parte formaban parte de una élite de poder. Entonces, el espacio urbano moderno también se planifica y se diseña acorde a esta lógica masculinizada. Invisibilizando o relegando las necesidades, los deseos, los intereses de otros sujetos como las mujeres, los niños, los ancianos y demás. Y además todas estas transformaciones que se introducen en el espacio, ¿sí? Acorde a esta nueva modalidad de planeamiento que llamamos planeamiento funcionalista, se realizaron en base a saberes, disciplinas hegemonizadas por hombres, ¿no? Como la ingeniería, el urbanismo, la arquitectura. Si Ortiz reconstruye estos preceptos de uniformización, racionalización del espacio, estandarización, y se refiere también a los cambios que se producen en el interior, ¿no? De las viviendas, del espacio doméstico, acorde a esta idea funcionalista, abstracta o a esta lógica moderna. Entonces, tanto el espacio urbano moderno, que fue transformado con las herramientas del planeamiento funcionalista, como la idea moderna de ciudadanía, se fueron estructurando en base a esta lógica masculinizada y en base a la institución del patriarcado, subalternizando e invisibilizando otros saberes, otros sujetos, otros proyectos y otras necesidades, ¿no? Entonces la pregunta que surge es cómo las mujeres habitaron el espacio urbano en la modernidad, cómo lo habitamos hoy, en la actualidad, en tiempos de globalización, cómo lo habitamos en pandemia, siendo que gran parte de las ciudades continúan, digamos, las ciudades que heredamos y en las que vivimos, mantienen esta lógica moderna porque son ciudades estructuradas en la modernidad, por lo menos en América Latina, ¿no? Bueno, en 1949 el sociólogo e historiador Alfred Marshall brinda desde las ciencias sociales su famosa definición de la ciudadanía como plena pertenencia a la comunidad nacional en base a la posesión de derechos civiles, políticos y sociales. Y algunas décadas después, Henri Lefebvre, digamos, ofrece su proclama de derecho a la ciudad, cuestionando la excesiva subordinación del espacio urbano moderno a la lógica capitalista, industrial, y la, digamos, primacía del valor de cambio del espacio por sobre el valor de uso. Estamos siempre hablando del espacio moderno, ¿no? Ambos autores, después si hay tiempo lo voy a retomar, pero fueron cuestionados o han sido cuestionados en forma reciente por no incluir a las mujeres o a las diferencias de género en sus teorizaciones. En el contexto contemporáneo se reivindican mucho los movimientos sociales, como todos sabrán, esto no tengo que explayarme, la consigna lefebriana de derecho a la ciudad, porque las escalas locales o microlocales, o otras escalas que no son el Estado nacional o la escala nacional de construcción de ejercicio de ciudadanía, en el contexto de globalización, adquieren mayor relevancia, mayor gravitación, ¿no? Entonces, bueno, esta creciente o sostenida reivindicación del derecho a la ciudad de la proclama lefebriana también es cuestionada por el feminismo, porque se afirma o se considera que Lefebvre tampoco tuvo en cuenta la subordinación que sufrimos las mujeres por razones de género. ¿Sí? Tampoco tuvo en cuenta las relaciones de poder patriarcales que atraviesan el espacio. Entonces, en ese sentido, plantean que hay que reformularla o que tiene algunas debilidades. Bobby Fenster, en particular, geógrafa feminista israelí, plantea que la consigna de derecho a la ciudad de Lefebvre tiene dos partes, o tres, según cómo lo consideremos, ¿no? El derecho de uso, de acceder al espacio, de apropiarlo, el derecho a decidir sobre las transformaciones o las modificaciones en el espacio urbano, y el derecho a sentirse parte de la ciudad. Estos tres elementos ella los reivindica, pero cuestiona el hecho de que Lefebvre y otros autores dividen muy tajantemente la esfera pública de la esfera doméstica. Perdón, de la esfera doméstica o privada. Entonces, en ese sentido, plantea e invita a otros investigadores a realizar pesquisas que tomen en cuenta estos tres componentes: el derecho de uso, el derecho a decidir sobre las transformaciones del espacio, el derecho a sentirse parte, que las investiguen y las estudien también por relación al espacio doméstico, privado
o de la casa, que plantea que las relaciones de poder patriarcal afectan tanto al espacio doméstico de la vivienda, al interior, como al espacio exterior público, a la esfera urbana, ¿no? Entonces, y además plantea que hay una conexión, porque para cumplir con sus obligaciones domésticas, las mujeres tienen que acceder y apropiarse del espacio urbano, bueno, llevar a los niños a la escuela, hacer compras y demás. Y también se pregunta hasta qué punto, en realidad cuestiona este hecho, el espacio doméstico de la vivienda no está también estructurado, pensado y diseñado desde una lógica masculinizada. Porque los saberes que sustentan, digamos, la edificación de las viviendas, el diseño, también son la arquitectura, el urbanismo, demás. En ese sentido hay otra continuidad, ¿no? Bueno, y ella estudia distintas situaciones empíricas que no las voy a poder reproducir, en Jerusalén, en Londres, en Israel. Y bueno, en primer lugar, lo que remarca es el hecho de que no se puede generalizar. Hay espacios que son temidos por las mujeres, que son evitados, pero también hay espacios hacia los cuales siente mucho afecto, que tienen que ver con el uso reiterado, sostenido, como espacios aledaños a las escuelas, espacios en los que se desarrollan las tareas de cuidado. Y por otra parte, plantea que el espacio doméstico puede ser visto como un área, un espacio opresivo, e incluso para las mujeres de las sociedades occidentales. Y en ese sentido, a veces la ciudad, el espacio público es visto como un ámbito liberador, ¿no? Pero ella, o sea, las investigaciones que hace sopesa lo que ocurre en ambas esferas, el espacio doméstico y el espacio público. Y trata de, digamos, indagar un poco esos tres componentes de la noción de derecho a la ciudad de Lefebvre, desde una perspectiva de género, por supuesto, ¿no? Bueno, luego están los trabajos de Paula Pérez y Carmen Gregorio, que son investigadoras españolas, que reivindican lo que ellas llaman la etnografía feminista, para indagar en los usos del espacio, sobre todo ellas ahondan en el espacio público, y hacen una crítica al pensamiento o a la ciencia androcéntrica occidental, heterocentrada, y al, digamos, pensamiento positivista, y plantean que hay que restituir la subjetividad en el proceso de construcción de conocimiento, sin recuperar los sentimientos y emociones que dan sentido a la acción humana en el ejercicio del derecho a la ciudad. Y ellas, bueno, desde su perspectiva de género también retoman a Fenster y también plantean que hay que analizar qué pasa con el derecho a sentirse parte de la ciudad, no con las emociones, los sentimientos y demás. No partir simplemente del derecho de uso de lo material o del derecho a la participación, sino también la esfera subjetiva. Retoman a otras investigadoras que tampoco puedo ahora desarrollar, retoman muchas etnografías de distintas ciudades y analizan qué pasa con estas cuestiones, con el derecho de uso, con las emociones, con el sentimiento de pertenencia. Básicamente dicen que las dos experiencias más importantes que aparecen en todas las etnografías son el miedo y el sentimiento de no pertenencia. Bueno, y por último, las teorías de Angela Giglia. Si ella en su último libro, creo que es el último, ofrece una teoría del habitar desde una perspectiva que integra aportes de la filosofía, la antropología y la sociología reflexiva de Bourdieu, y define al habitar como un proceso complejo, que no lo voy a describir en su totalidad, pero que incluye también el derecho a sentirse parte, o más que el derecho, el sentimiento subjetivo de estar protegido, sentirse parte de un espacio. Si uno puede vivir en una ciudad o vivir o alojarse o residir en un espacio del cual no se siente parte y por el cual no siente ningún tipo de afecto, y en ese sentido ella dice, en ese caso, esa persona estaría residiendo en un lugar pero no estaría habitándolo, porque el habitar tiene un componente subjetivo, simbólico, cultural y afectivo. Es estar arraigado en un lugar. Entonces, bueno, ¿cómo las mujeres podemos sentirnos arraigadas en espacios androcéntricos? Sería la pregunta, ¿no? Ella también analiza lo que es la esfera doméstica privada, y lo que plantea básicamente es que las mujeres, en muchísimas culturas, estamos dedicadas a lo que es la reproducción de la habitabilidad. Sí, mantener el espacio doméstico habitable para que lo usufructúen y lo disfruten otras personas
y para que se produzca lo que ella llama la reproducción de la reproducción, para que los niños puedan estudiar, asearse, alimentar, higienizarse, y para que, en el caso de una familia monógama occidental, por supuesto, los hombres puedan también desarrollar sus actividades. Por lo general somos las mujeres las que reproducimos las condiciones de habitabilidad al interior de la esfera doméstica, ¿no? Es una labor... Gretel, te quedan 5 minutos para... no corro más o tanto, menos. No sé entonces. cómo estás. Bueno, ahí va. No, está bien, Para me ir apuré. cerrando, para que vayas cerrando. No, pensé que quedaba menos. Bueno, ahora enseguida ya paso a la segunda parte. Entonces, bueno, Giglia plantea que esta labor es una labor sostenida, interminable, repetitiva, invisibilizada, mecánica y desvalorizada, porque, bueno, no termina nunca, ¿no? Es un proceso que se deshace en el mismo acto de habitar. A medida que habitamos un espacio y que lo usamos, lo desordenamos, y bueno, si en esa vivienda habitan muchas personas, ese trabajo de crear unas condiciones de habitabilidad más o menos estables no termina nunca. Y ella, dentro de la habitabilidad, incluye también la labor de aprovisionamiento, compra de alimentos, bueno, educación, descanso, generar todas las condiciones para que se dé la reproducción de la familia, ¿no? Bueno, y plantea que aún en familias de clase media alta acomodada, la reproducción del espacio doméstico, por más que haya empleadas que se encarguen de esa labor, la responsabilidad y la gestión de todo eso sigue recayendo en las mujeres. Sí, que contra lo que indicaría el sentido común, las mujeres de clase alta no se liberan tanto de esta labor de reproducción de las condiciones de habitabilidad. Y las mujeres de sectores populares tienen una labor sobre sus espaldas tremenda, porque una cosa es mantener un hogar con servicios, infraestructura, y otra cosa es mantener una vivienda en una villa, en una colonia popular, en donde hasta conseguir el agua es una tarea cotidiana, lidiar con los roedores, etc. Bueno, por supuesto lo estoy simplificando, es muy interesante la teoría de Giglia y tiene muchos más matices. Pero bueno, me interesaba remarcar que tanto Toby Fenster como Paula Pérez, Carmen Gregorio y Ángela Giglia se refieren al habitar como un sentimiento de pertenencia, incluyendo las emociones y la esfera subjetiva, ¿no? Entonces, y plantean esto, que las relaciones de poder patriarcales atraviesan tanto el espacio doméstico como el espacio público. Entonces, bueno, lo voy a sintetizar también, pero en la segunda parte a mí me interesaba retomar mi propia experiencia como habitante de la ciudad de Buenos Aires, mujer de clase media, y algunos intercambios que surgen de compartir experiencias y diálogos con otras mujeres, algunas de ellas feministas, ¿no? Entonces, un poco lo que surgía era que podemos diferenciar o distinguir obstáculos simbólicos y obstáculos físicos en el uso de la ciudad del espacio urbano. Hay algunas experiencias, dice Mafía, solamente las mujeres gestamos, menstruamos, parimos, lactamos, y esas experiencias están bastante invisibilizadas o negadas en el espacio público. No hay espacios específicos para que las mujeres puedan lactar, no hay suficientes sanitarios para que podamos acceder, siempre hay que buscar estrategias para poder usar el baño de algún bar o de algún restaurante, bueno, diversas cuestiones. Viajar en subte, en colectivo, en tren, ahora con la pandemia no, pero hasta hace un año y medio, en horarios pico para las mujeres es complicado, porque bueno, se viaja mal y muy apretados, y hay una cuestión de género que no la padecen tanto los hombres, ¿no? Bueno, las tareas de cuidado y de crianza de los niños en el espacio público, todas las mujeres en muchísimas ciudades han vivido por la experiencia incómoda de transitar con niños, con cochecitos, en espacios que no están adaptados. Bueno, Queda un minuto de cierre, Gretel. Sí, ya cierro. Un minutito. La noche es un Dale. espacio-tiempo masculinizado por excelencia, y bueno, las barreras simbólicas tienen que ver con los comportamientos, ¿no? ¿Qué pasa cuando las mujeres visten de cierta manera en el espacio público? ¿Qué pasa cuando se muestran tomando bebidas alcohólicas sin estar acompañadas por maridos, novios y demás? ¿Qué pasa cuando, bueno, atravesamos espacios masculinizados? Bueno, y en ese sentido, para cerrar,
Me quería referir mínimamente a la experiencia del pañuelazo, en donde se discutió la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, que se aprobó como una ocupación nocturna de mujeres con determinadas estéticas, a veces semidesnudas, pintadas y demás, y acampando toda la noche ocupando un espacio público masculinizado. Bueno, cómo esa noche se habitó ese espacio, ¿no? Porque hubo una apropiación física y simbólica. Y bueno, para finalizar, tomar en cuenta que no se pueden construir espacios urbanos más inclusivos si no se parte de una perspectiva interseccional que cruce el género, con la pertenencia de clase, con la edad, con la condición étnico-racial. No podemos universalizar las condiciones o los obstáculos que vivimos las mujeres de clase media, sino que hay que ver todas las otras identidades, rescatar el valor de la etnografía, porque tampoco podemos generalizar, sino que hay que ver a través de etnografías y estudios situados y en forma colectiva cuáles son las vivencias, los sentimientos, las emociones que obstaculizan la apropiación del espacio urbano por parte de las mujeres. Bueno, otra cuestión que aparecía, y ya con esto cierro, es que muchos de los obstáculos para apropiarse de la ciudad no son físicos o no son barreras materiales, sino que tienen que ver con comportamientos o con cuestiones, con la lógica patriarcal, ¿no? Con el hecho de que las mujeres no podemos en el espacio público comportarnos o hacer ciertas cosas, porque, bueno, digamos, las representaciones o la cosmovisión androcéntrica y patriarcal atraviesa tanto el espacio doméstico como el espacio público, como también el propio cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, hay el derecho a decidir, el derecho a participar, atraviesa todas las esferas, y bueno, es un poco esto, ¿no? Debilitar la lógica patriarcal. Se puede comenzar con pequeñas transformaciones, pero digo esto, no hay recetas, no hay fórmulas y es una tarea colectiva y tiene que ver no solamente con la transformación física del espacio, sino también con la transformación política. Bueno, creo que llegué. Ya voy No se cerrando. te escucha, Gracias. Mónica. Mónica, no se te escucha. Bueno, voy a tratar de compartir yo pantalla. Sí, ya que tengo que dejar de compartir, ahí va, listo. Sí, Mónica, está silenciada. No sé si No, tenés dice que que no está tocar. silenciada, que no se escucha o no lo Pero puede aparece sacar. silenciada. Bueno, ¿Ahí se ve? Ahí se ve, Mercedes. Bueno, ahí yo cierro. perfecto. Perfecto. Si Bueno, querés salir y volver a entrar, Mónica, mientras, porque no está silenciada. no sé si prefieren, si no, ir con otra ponencia hasta que Mónica pueda volver a entrar, porque si no, ¿Quién seguía en el programa entonces? ¿Yo? Sí, ¿están doctoras? Continuar. Damos chance a la Bueno, doctora Mónica para que ingrese. ¿Quién dale, continúa Gracias. entonces? Silvia, ¿podés continuar vos? Sí, Silvia, sí. seguí vos, dale. Bueno, ahora quiero ver cómo hago para compartir el PowerPoint. ¿Voy al PowerPoint primero o compartir primero? A ver, compartir. El primero. Es lo mismo, pone compartir y abrirlo y ya. Compartir. Pero no, a ver. Y esto es. Ahí va, ¿Ahí ¿eh? se Ahí ve? vemos ¿Se toda tu ve? pantalla completa. Ahí está, Perfecto. perfecto. Sí. ¿Se ve? Bien. Bueno, este es un análisis de impacto de políticas culturales urbanas a través de entrevistas en el Distrito de Diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, en el año 2005, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura nombra a Buenos Aires como la primera ciudad de diseño en el marco de su programa de red de ciudades creativas de la Alianza Global para la Diversidad Cultural. Por este motivo, el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Dirección General de Industrias Creativas impulsa la creación del Distrito de Diseño desde el año 2013, motivando a empresarios, profesionales y emprendedores a incorporar el diseño en la práctica y la estrategia de sus negocios. Se presupone entonces que el diseño es un factor de mejora para el conjunto de la sociedad que contribuye al progreso de la ciudad y que eleva la calidad de vida
y el bienestar de las personas, todo ello de modo sostenible. Se propone fomentar la erradicación dentro de un mismo territorio de las empresas que ofrecen servicios de diseño con aquellas que los demandan, promoviendo la efectiva incorporación del diseño en la manufactura como herramienta de competitividad. El objetivo de este trabajo es indagar a través de entrevistas el impacto de las políticas culturales y urbanas implementadas en el distrito de diseño, indagando en las condiciones, las calidades, cómo vive la gente en el barrio o el distrito, cómo viven los vecinos y los empresarios, la implementación de políticas culturales y urbanas, por qué participan o no de las mismas, cómo recuerdan y evocan los principales eventos del barrio. A través de las entrevistas se buscará dar cuenta de las perspectivas de los actores, diseñadores, empresarios, funcionarios, comerciantes, habitantes, para contemplar cómo se inscribe, recrea, practica o concibe el fenómeno de la economía creativa, el distrito de diseño, las clases creativas, la regeneración urbana, las políticas culturales. También se realizaron registros. Siguiendo a Guber, el registro implica ya una instancia de análisis, no solo de recolección. El registro es una instancia del proceso de investigación, producida por el investigador ya estando en el campo, que contiene el diálogo entre dos mundos, el de los investigados y el de los académicos. Se abordarán las entrevistas desde una actitud cualitativa en la que las técnicas hacen parte de una estrategia que articula reflexiones ontológicas, epistemológicas, con decisiones metodológicas e intenciones ético-políticas. Tomando a la dimensión ontológica, se parte de la base de que los objetos de estudio no están dados de forma inmediata a la conciencia ni son descubiertos. Por el contrario, son construcciones de un investigador. En este sentido, los conceptos de distrito, clase creativa, políticas culturales, políticas urbanas, no serán dados ni serán descubiertos, sino que serán construcciones mías. Desde la dimensión epistemológica se partirá de un proceso interpretativo de la realidad social, manteniendo una actitud de permanente autorreflexión acerca de los propios cuerpos conceptuales y metodologías de abordaje de la realidad. La epistemología cualitativa rechaza la escisión entre realidad y sujeto cognoscente, es decir, la existencia de una separación incuestionable de los hechos y de quien la conoce. Bien, en relación a la entrevista como técnica, retomamos a Alonso, quien asume que en este instrumento es posible reconocer a la subjetividad la capacidad de narrarse, es decir, la competencia del sujeto de reconstruir frente a la propia existencia. Para este autor, la situación de entrevista se vuelve condición de producción de los datos en la medida en que el campo interactivo, el campo de expectativas mutuas, las imágenes que el entrevistado tiene acerca del entrevistador y viceversa, inciden sobre lo que se dice y hace en ella. Bueno, presentamos entonces y analizamos fragmentos de 3 entrevistas aplicadas a referentes culturales del Distrito de Diseño en el mes de febrero de 2018. Se preguntó sobre los temas ya mencionados, siguiendo la recomendación de preguntar por los bordes en sucesivos acercamientos que permiten ir rodeando lo que en el fondo se quiere interrogar. No obstante, se verá que en algunas ocasiones esto resultó difícil, por lo que ciertos temas fueron tratados de manera directa, mirándolos de frente. Retomamos 3 campos básicos de utilización de la entrevista en profundidad: reconstrucción de acciones pasadas, enfoques biográficos, archivos orales, análisis retrospectivo de la acción, estudio de las representaciones sociales personalizadas, sistemas de normas y valores asumidos, imágenes y creencias, y prospección de los campos semánticos, vocabulario y discursos arquetípicos de grupos y colectivos. Bueno, acá tenemos un fragmento en donde SB soy yo. Entonces dijiste que promueven actividades de teatro. Sí, hacemos básicamente espectáculos de teatro y de música, de teatro comunitario. ¿Y cómo se entiende el teatro comunitario? El teatro comunitario es un teatro hecho por vecinos, o sea, no, y además son espectáculos muy numerosos, o sea, todo aquel, no es que es una obra de teatro donde decimos es para 5, para 6, no, todos los que están tienen que tener un lugar en ese espectáculo. Y dijeron, y los espectáculos también traducen lo que los vecinos quieren contar. O sea, reflejan, digamos, lo que el vecino quiere contar. No es que no es una dramaturgia colectiva. Hay un dramaturgo, pero abreva, digamos, lo que los vecinos necesitan contar en las historias, que se cuentan en cosas que se quieren hablar, ¿no?
En relación a la producción discursiva, retomamos a Criado, quien se refiere a Bourdieu y señala que toda práctica ha de entenderse como producto de la relación entre el sujeto estratégico y el campo donde se produce su estrategia. A su vez, en el sujeto estratégico hay que tener en cuenta su posición actual, su estructura de capital. En la relación entre disposición, posición y campo se produce una práctica. En los siguientes fragmentos podemos encontrar cómo conciben diferentes referentes del barrio de Barracas la creación del distrito de diseño, según cuál sea la relación entre disposición, posición y campo. Entrevista 1. Sí, ¿cómo está delimitado el distrito de diseño y cómo está delimitado el barrio? Sí, mira, el distrito de diseño, qué sé yo, nosotros en su momento nos llegó como decir algo que nos imponía de afuera. Nosotros, o sea, estaríamos más emparentados con el distrito de las artes que está en La Boca, digamos. Esta cosa de por distritos también tenemos nuestra mirada, pero bueno, ¿y cuál sería la mirada de ustedes? Por eso, es un dato que, digamos, decís, bueno, acá nació el diseño y digamos, pero también, bueno, está como para poner en discusión, no sé, no es la palabra, pero digamos también qué es el diseño, qué es la creación y que, o sea, nosotros si querés diseñado, desde que lo que hacemos, cosas muy novedosas, como un recorrido teatral por el barrio, sobre el distrito del diseño, o sea, muchos vecinos de acá, de Barracas, no tienen ni idea de lo que significa el diseño, que es el distrito de diseño, ni lo conocen. Y te puedo asegurar que yo, que soy del barrio, viste, no es muy gracioso cuando vas caminando y decís, esta persona seguro va al distrito de diseño, por cómo está vestida, por la onda, ¿viste? Entrevista 2. ¿Y para qué piensas que servía eso que construían? Para que la gente entrara al CMD, que es el Centro Metropolitano de Diseño, tuviera como un vínculo, lo conociera, lo tomara como propio, porque lo que pasó con el CMD es que primero no incluyó en su sigla o en su nombre el nombre de Barracas. O sea, CMD vino con la idea de decir, este barrio ahora es el CMD, no es más Barracas. O sea, se perdieron todo lo rico que tenía el barrio, que es riquísimo en historia, en situaciones, pero no es que se montó en un barrio no con tanta riqueza histórico patrimonial, como pudiera ser que el CMD lo pusieron en Villa General Mitre o en agronomía. Viste que es difícil que la gente nombre a esos barrios por esos nombres. Barracas ya tiene un peso específico inmenso. Podría haber sido algo con el nombre de Barracas, como la usina es la usina de La Boca, el nombre ya te genera un anclaje. Claro, y los vecinos se lo apropian y se metieron ahí porque somos el distrito de diseño, no sé por qué, porque tampoco históricamente este es un lugar de diseño, simplemente se encontraron con el mercado de espectadores y dijeron, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos un distrito de diseño. Entonces ahora todo es distrito de diseño. Bueno, me parece que el trabajo que hacía esta área que manejaba Laura era ese, empezar a entablar con los vecinos. Mira, nosotros hacemos esto, qué sé yo, ustedes también. Bueno, esa relación se cortó, no lo hicieron más. Entrevista 3. También estamos buscando... Silvia, te quedan 5 minutos, te digo, para que Bueno, administres lo que te queda de ponencia. Sí. sí. También estamos buscando otras estrategias para volver al distrito atractivo, no solamente mediante la erradicación de empresas, sino, por ejemplo, hay una necesidad de la ciudad de que con el volumen de egresados de diseño que hay anual y la dificultad que hay en poder independizarse de la casa y de los primeros lugares de donde vivir, parece interesante poder promover situaciones de co-living o de situaciones que están funcionando muy bien acá en el territorio para hacer una variante significativa para poder posicionar el distrito en el mapa. Creo que tiene ese potencial. Hay todo un barrio que con una identidad súper interesante también, que es un diferencial que me parece un lugar atractivo y en cuanto también a romper esas barreras psicológicas que hay de que Barracas queda tan lejos y que la gente no se quiere venir, es por un lado conseguir contenidos significativos y diferenciales a los que ya se ofrecen en la ciudad. Y por otro lado, que ese lugar se active como una ciudad creativa y que promueva plataformas interesantes como para que esas nuevas personas egresadas o los nuevos profesionales que tengan que ver con el diseño tengan un lugar físico donde poder residir acá. Y así crear una comunidad que tenga que ver con el diseño y cómo funcione con las nuevas ciudades creativas, que son como una unidad que pueda recibir acá en el territorio, generen también como ir a comprar la leche a la mañana, que no sea la cuestión específica del nicho, que tenga que ver con el... Bien. En los primeros dos fragmentos de entrevista se puede interpretar que los informantes tienen reparos, ponen en discusión y plantean alternativas a las acciones implementadas para la creación del distrito de diseño. En la última entrevista encontramos que este concepto no es puesto en cuestión, sino que se proponen un conjunto de acciones a implementar.
Entendemos que esto tiene que ver con la relación entre disposición, posición y campo de cada uno de los entrevistados. Bueno, y para ir a las conclusiones, vamos a las conclusiones. A continuación presentamos un esbozo de análisis y teorización de los fragmentos de entrevistas presentadas, entendiendo la teorización como el tercer paso, que consiste en organizar el análisis en una descripción que intenta no solo comprender y sintetizar, sino también ofrecer explicaciones de lo que sucede. En este sentido, la teoría surge como un conjunto de conceptos, relaciones y conjeturas a partir de la comprensión y de las síntesis previas que se realizaron y no como un marco de conceptos que se buscan aplicar a los datos. Nos referimos a Dileo, quien se refiere al análisis sociológico como el que busca establecer conexiones entre las prácticas discursivas estudiadas y el espacio social en el que se insertan. Los fragmentos de entrevistas seleccionados, aunque breves, permiten referirse a la ruptura con el realismo ingenuo propuesta por Max Weber. No son las relaciones reales entre las cosas las que constituyen el principio de la delimitación de los diferentes campos científicos, sino las relaciones conceptuales entre problemas. Los cuerpos teóricos seleccionados sobre políticas culturales, políticas urbanas, distritos, se pusieron en tensión con los discursos provistos. Si bien es necesario aclarar que esta ruptura ya se produce en momentos previos al análisis de las entrevistas. Proponemos que resultaría de utilidad ver la relación entre disposición, posición y campo para hacer un análisis sociológico de políticas culturales, políticas urbanas y distritos, tomando como contexto el modo artístico de producción entendido como un fenómeno urbano, que se refiere no solo a la creación y a la celebración de patrones de consumo como una nueva base para la identidad artística, sino también a su despliegue activo en la conversión de barrios de clase trabajadora y de centros industriales en lofts de artistas y en áreas de consumo. Yendo más allá, aún Skip propone hablar de un modo capitalista de representación y retoma a Harvey, quien propone hablar de un parche artístico-cultural, en donde el arte y la cultura no son precisamente autóctonos del ciclo productivo o circulatorio, sino que son más bien convocados por sus beneficiarios para actuar como agentes estabilizadores en tiempos de crisis. Bueno, eso sería básicamente esta ponencia que se basa en el análisis de entrevistas a referentes del distrito de diseño y bueno, proponemos hacer una relación entre disposición y campo, ¿no? Para, bueno, analizar la realidad de estos referentes. Gracias, Silvia. Bueno, nada. Vamos inmediatamente a la siguiente. Mercedes, ¿podés abrirlo, el nuestro? Deja de compartir, Silvia, por favor. Sí, estoy viendo cómo hago para dejar de compartir. A ver, voy ahora. No sé cómo hago para ir a dejar de compartir. Ahí está, perfecto. Compartir, Ya está, ya Ok. está. cancelar, listo. Perfecto. A ver, Mercedes, si podés, si no, pasamos a otra. Ahí está, ¿se ve? No. Sí, ya se ve, No, ya yo lo se ve veo. perfecto. Se ve Sí, yo lo perfecto. veo. ¿Se ve? Yo no la veo. A ver, ahora. Visualiza. Va re lento esto. ¿Pero se ve? Sí, sí Yo se no ve. la Bien, ya pueden comenzar. Perfecto. Mónica, No, si no, ahora vemos de revisar tu paleta de diseño arriba cómo está. No, ahora la estoy viendo. Arranco. Ahora sí. El trabajo que vamos a presentar junto con Mónica y con Aldana, bueno, que le pusimos como título Usos de la cultura en espacios urbanos relegados, una aproximación desde dos barrios populares en Buenos Aires, parte de una indagación que estamos haciendo Aldana y yo en Isla Maciel y Mónica junto con Soledad en el Villa 2124. Y bueno, de alguna forma para empezar a comprender un poco las posibilidades y limitaciones en las políticas y la gestión de modos de hacer cultura por parte de sectores sociales excluidos, haciendo foco en estos dos barrios populares, y al mismo tiempo también analizar los discursos y las prácticas sociales generadas por los modos de hacer ciudad
y su incidencia en la generación de un nuevo imaginario sobre estos espacios que, digamos, transitan procesos de estigmatización y en ese sentido, bueno, cuáles son los diferentes modos que encontramos en Villa 21-24 e Isla Maciel, viendo el modo en que vecinos y visitantes son interpelados desde espacios culturales específicos que buscan salir de este proceso de estigmatización que, bueno, que es de larga data. En este sentido, planteamos algunas preguntas de investigación que guían nuestro trabajo de campo. Acá planteamos algunas, ¿no? Por ejemplo, esto de por qué y cómo se manifiestan las tensiones entre lo social y lo cultural en contexto de vulnerabilidad, qué papel le cae a la cultura en un territorio donde los problemas y las necesidades sociales no se escriben ni se leen en esa clave, y algunas preguntas también que no están allí en el PowerPoint, como puede ser, por ejemplo, en el sentido de que por qué los habitantes asumen como propios proyectos asociados a lo cultural, apropiándose de espacios creados desde esta perspectiva, vinculando cultura, arte, memoria, turismo, como vamos a ver, cuando algunos de ellos son partes de organizaciones sociales o grupos comunitarios, culturales y sociales previos y ubicados allende estos lugares y dedicados a demandas del orden de lo social. Entonces, en algunos casos nos preguntamos si estos espacios culturales se adecúan para la inclusión de los problemas sociales o no. Y de alguna forma, digamos, partimos de una visión del presente que asocia las ciudades contemporáneas con el modelo de ciudad creativa, replicado a través del urbanismo social en territorios relegados. Y en ese sentido, una de las preguntas en este punto es qué vínculo y qué tensiones o tensiones se producen entre la creatividad urbana y el habitar en una ciudad en términos de espacios de relegación y los Mercedes, ¿puedes procesos en los pasar al que... próximo slide? Porque no vemos solo la carátula. Sí, es que el próximo es la Ok. ubicación de los espacios. Perdón, No perdón. se- no se No han pasa visto, nada. no, pero es que no se vieron las anteriores tampoco. Igual Estamos estaban, es lo que mencioné, estaban los objetivos, las preguntas de investigación, y ahora estaba avanzando un poco en términos de la discusión antes de pasar a los casos. Como decía, entonces, de alguna forma preguntarnos por los procesos en los que lo cultural interpreta a los lugares de relación urbana y opera como un mediador de un urbanismo social integrador en la sociabilidad y en el encuentro sociourbano, que parece ser un argumento que prevalece, ¿no? Y entonces en ese sentido nos preguntamos cómo se expresan los procesos de segregación socioespacial en contextos y propuestas en las que el urbanismo social y la dimensión cultural operan como herramientas de sociabilidad e integración social. Desde este planteo, entonces, nos interesa indagar críticamente sobre las tensiones que se producen entre la cuestión social y la cuestión cultural en áreas urbanas relegadas, y esta relación, aunque no siempre en un vínculo directo, a las decisiones tomadas por los ámbitos de las políticas urbanas, y nos interesa reflexionar críticamente sobre las prácticas del habitar desarrollados por diversos y múltiples actores sociales desde las cuales hacen ciudad, así como despliegan formas de sociabilidad entre procesos de apropiación vinculados a consensos, negociaciones y disputas por la territorialidad. Entonces, bueno, tomando como punto de partida dos instituciones culturales creadas en estos espacios, que son el Museo Comunitario de Isla Maciel, que allí está marcado con no la se estrellita, ve, Mercedes, y no la se Casa ve. de la Cultura de la Villa 21-24 en Barracas. Nos interesa indagar sobre el modo en que, mediante las estrategias puestas en práctica en ambos casos, se busca sustituir imaginarios y también prácticas del espacio centrados en lo problemático para focalizar en la singularidad del lugar, poniendo en práctica una forma distintiva de representar a las personas que viven allí. Y aquí un poco algunas imágenes de Isla Maciel, ¿no? Que está enfrente del espacio extremadamente visibilizado e iluminado, como es este caminito en la boca, y algunas fotos también de Villa 21-24. Mer, no lo estamos viendo, por alguna razón ¿No? no se sincroniza. No, no vemos más Ah, que la carátula en toda la exposición que hiciste, así que fíjate cómo... bueno, Ahí no se está sé. viendo, ahí estamos viendo Bueno, la entonces, diapositiva 6. ¿Puedes volver a la La de la... ubicación, Ahora la sí. ubicación era para ver un poco en el mapa dónde estaban estos espacios, algunas fotos, ahora sí se ve, de Isla Maciel, Sí. algunas fotos de Villa 21-24, y le dejo la palabra a Aldana. Bueno,
Hola, para empezar a contarles un poquito sobre el Museo Comunitario de Isla Maciel. ¿Me escuchan bien? ¿O hay mucho eco? Sí, un poco de eco, pero se escucha. Es que hay varios micrófonos abiertos. Apago el mío. Bueno, este proyecto de museo surge en 2014 a raíz de la iniciativa de un grupo de vecinos y vecinas y trabajadores del barrio. Está vinculado con otras dos iniciativas, ¿m? El proyecto muralista de arte urbano de Pintó la Isla y por otro lado los recorridos de turismo comunitario. Estos tres proyectos tienen el objetivo de deshacer el estigma que existe sobre el territorio y presentar al barrio desde una mirada diferente. Esta red de actividades pone en práctica una utilización estratégica de la cultura en la que las personas que habitan el barrio negocian su permanencia y dignidad a través de distintas propuestas culturales. Entendida esta en términos globales, actuales, modo museo, arte urbano y turismo. Una de las iniciativas que se impulsan dentro de Isla Maciel es el relevamiento de historias de vida de habitantes y ex residentes del lugar en busca de la reconstrucción y valoración de la identidad barrial, haciéndole frente al discurso mediático que actualmente se centra en violencia y narcotráfico. A la vez, el museo va estableciendo conexiones con otros proyectos e instituciones externas al barrio, como lo son el Museo del Cabildo y el Museo Comunitario del Barrio Mujica, apostando de esta manera a la extensión de redes de mayor alcance, tanto con aquellas que podrían considerarse tradicionales como aquellas comunitarias. Las oportunidades que Isla Maciel obtiene gracias a estas iniciativas, como la mayor visibilización y el avance hacia la desestigmatización, van de la mano de una mayor confluencia de intereses sobre aquel territorio y, por lo tanto, de nuevos conflictos. Ya se ha estudiado cómo las transformaciones estéticas de barrios urbanos han provocado el ingreso del mercado, tanto turístico e inmobiliario, y el desplazamiento de los habitantes históricos. Vincular la herramienta cultural en Isla Maciel con políticas públicas que promuevan no solo el mejoramiento estético, sino también la resolución de las problemáticas habitacionales básicas de quienes viven allí, podría implicar en un futuro una transformación en profundidad. Ahora, si querés, Mónica, te paso la palabra, si nos contás la Casa de la Cultura. Gracias, Aldana. Bueno, ahora les voy a presentar un poquito el caso de la Casa de la Cultura, que en realidad es distinto y que además debo decir que este trabajo de campo se realizó entre 2014 y 2017, aproximadamente 2018, o sea que tomó parte de dos gobiernos, eso es importante marcarlo. Y recién estamos volviendo, como decía Mercedes, con Soledad Laborde, a la Villa 2124 y nos hemos encontrado con que la casa se ha convertido en un espacio de detectar, o sea, un espacio para hacer testeos por la pandemia, ¿no? Por el virus. La Casa de la Cultura nace en 2013 por efecto del Ministerio de Cultura de la Nación, que decide descentralizar, digamos, y desconcentrar el tema de la cultura de ese ministerio hacia un barrio relegado como la Villa 2124. O sea que la intención fue superar y trascender la noción de cultura asociada a las bellas artes. Y en una primera instancia, además, fue dirigida, digamos, por una referente, una líder barrial de la Junta Vecinal, digamos, y luego, en un periodo posterior, por una activista militante barrial también, junto con una militante de la Cámpora, que es un brazo, digamos, partidario del kirchnerismo, uno de los gobiernos que justamente el gobierno que dio lugar o creó, digamos, la casa, digamos. Con la llegada, digamos, de Macri, digamos, al gobierno en 2016, hubo una serie de cuestiones que ahora voy a pasar a comentar y que me interesan fuertemente en relación a esto de, bueno, qué pasa con la cuestión social y la cuestión cultural y qué pasa también con las tensiones y las disputas por el territorio. La casa tuvo por objetivo instrumentar la cultura como recurso, pero sobre todo politizándola desde un lugar diferenciado al que se le ha dado en la institucionalidad como el ministerio, digamos, ¿no? Pero a lo largo del trabajo de campo, y sobre todo hasta 2016, podíamos observar que la casa comenzaba a ser apropiada cada vez mayormente por los jóvenes del barrio que la disputaban, incluso la disputaban a quienes fueron los líderes barriales y directores de la Casa de la Cultura,
habiendo llegado a tener el poder de esa dirección, digamos, ¿no? O sea, que la disputa era por el poder y la cultura sirvió a esa disputa. Muchas situaciones reflejaron estas contestaciones, pero lo interesante es que justamente como los directores provenían del barrio, digamos, la casa no solo se dedicó a la cultura, a pesar de las imágenes que ustedes ven allí, sino que además se ocupaban de temas vinculados a las drogas, que mucho tenían que ver con los jóvenes, a temas de salud, a temas de jubilaciones vinculados a trámites, etcétera, digamos, a la educación, etcétera. Entonces, digamos, ahí esa tensión entre la cultura y lo social fue de mucha alianza en un punto, pero sí las tensiones se dieron a partir de esta cuestión de los jóvenes. Muchas situaciones entonces reflejaron esas contestaciones que daban los jóvenes en relación a la idea de que la casa es nuestra, y este era un planteo que hacían constantemente. Mayormente esto se evidenció a inicios de 2016, cuando el macrismo decide, digamos, colocar como directora de la casa a una bailarina, Inés Sanguinetti, que es quien creó un programa que se llama Crear Vale la Pena en la Villa La Cava de San Isidro. La nueva directora llegó a la casa, digamos, con un video sobre el urbanismo social en Medellín, y el éxito que había tenido ese urbanismo social en Medellín. Durante la exhibición del mismo, esta vez con mayor insurgencia, y podríamos hablar casi de un urbanismo insurgente, los jóvenes volvieron a reclamar su casa, imputándole a la bailarina y ahora directora extranjeridad y ajenidad al barrio, no solo a la casa, sino al barrio. Los jóvenes expresaron su desacuerdo con la llegada de esta visión, digamos, y esto significó que tuviera que llegar a la Casa de la Cultura un nuevo director que tampoco era del barrio, sino del ministerio, digamos, y que durante todo su periodo de gestión marcó que tenía que gestionar las tensiones. Él reclamaba ausencia de los jóvenes en la casa durante su dirección, a contrapelo de lo que había sucedido con anterioridad, pero lo argumentaba desde que los que menos participan son los jóvenes porque somos el Estado y el joven no quiere nada del Estado, considerando que solo recusando al Estado podrían volver a la casa. Mientras tanto, el director decía que gestionaba tensiones, disputas, procuraba negociar actividades con estrategias diversas. La Casa de la Cultura ha sido desde el inicio un espacio político y de la política, donde se viene produciendo desde hace tiempo una mayor politización de la cultura. No obstante, la política no es solo un tema de Estado, sino también, como observamos en la Casa, se constituye mediante la trama de micropolíticas de la vida social y cotidiana, donde en este caso y sobre todo en los comienzos la organización y la militancia social tuvieron gran relevancia. Este entramado es el resultado de diferentes lenguajes y lógicas, no solo visiones y repertorios del Estado, sino también relatos y prácticas de organizaciones sociales y habitantes que traducen sus formas de hacer la casa a través de la misma y a través de la misma el barrio mediante vínculos de lealtad, confianza y vecindad. Desde aquel se producen espacios de alianza y relaciones de poder desigual, aunque no desigualdad en la clave en que solemos pensar. Por lo tanto, y para cerrar, digamos, los dos casos y un poco lo que hemos planteado muy sintéticamente, digamos, es interesante observar, incluso cuando uno lee autores como Teresa Caldeira, en el caso, digamos, de Río de Janeiro, digamos, cómo, digamos, en los últimos años las periferias comienzan a constituirse desde otros lugares, digamos, ¿no? Aparentemente los procesos gubernamentales llevan esa creatividad urbana, ese urbanismo creativo a los territorios relegados, con la idea de integrar socialmente a través de esa idea del urbanismo social, pero al mismo tiempo, digamos, lo que uno puede observar es que se construyen otras formas de segregación donde no solo tiene lugar el Estado o las políticas públicas, sino incluso los propios movimientos sociales fuertemente de los jóvenes. En el caso de Río de Janeiro también son los jóvenes quienes practican hip hop, son poetas marginales, grafiteros, artistas populares, etcétera, que ya no creen en el progreso de la modernidad urbana, como sí por ahí lo hicieron los padres, digamos, sino que se autoperciben como sujetos afectados por políticas que los excluye y los vuelve al marginal, y es a través de la cultura, en sus diferentes variantes, en que estos sujetos de los márgenes, particularmente los jóvenes, interpelan al mismo Estado mediante la puesta en marcha de procesos de apropiación conflictiva y desde los que disputan, digamos, el poder. Y aquí, bueno, lo que nos queda como pregunta, digamos, si este derecho a la cultura, a la memoria, digamos, a los museos, etcétera, de alguna manera lleva un derecho a la ciudad, digamos, y
y al constituirse como legítimos ciudadanos. ¿Y por qué, por ejemplo, en el caso de la Isla Maciel, que recién contaba Aldana, digamos, hay una mayor preponderancia, digamos, del lugar de lo cultural frente a lo social, incluso en situaciones como la de la Villa 21-24, donde había organizaciones culturales preexistentes a la Casa de la Cultura, y donde esas organizaciones culturales eran parte del vínculo con comedores populares y con otro tipo de organizaciones sociales, ¿no? Bueno, finalmente la última diapositiva, es interesante justamente ver esos espacios preexistentes, digamos, vinculados al arte popular urbano, donde ustedes pueden ver un mural de un muchacho asesinado. Justamente estamos recorriendo nuevamente la villa y nos encontramos con que hay fuertemente cada vez murales de este tipo, e incluso, digamos, altares dedicados, o sea, la religión en toda su presencia, la religión popular fuertemente, altares dedicados a estos jóvenes, a estos muchachos que son asesinados. Bueno, espero que no nos hayamos pasado mucho el tiempo, gracias. ¿Quién continuaría ahora? Podemos nosotros con Tamara, Ok, sí. Soledad Laborde y Tamara Aber. Compartir. A ver. Bueno, voy comentando nuestra ponencia, bueno, compartida con Tamara. La idea se inscribe en problematizar un poco esto del urbanismo social que venimos trabajando en este proyecto PICT que tenemos con el resto del equipo, y fundamentalmente a retomar y ponerlo en diálogo con el imaginario, que es muy importante a nivel local, como se inscribe lo que nosotros denominamos, y ya fue muy trabajado y lo vamos a introducir, del merecimiento, ¿no? El merecimiento urbano, ¿no? Particularmente vamos a dividir la exposición en dos partes, mientras Tamara comparte la presentación. Una primera parte que tiene que ver con justamente, bueno, plantear los problemas, y van a ver más el análisis de las técnicas de gubernamentalidad, de cómo se pone el saber técnico no en juego, y otra segunda parte donde vamos a poner más en juego, sobre todo la parte del trabajo de campo que realizó especialmente Tamara, ¿no? Entre 2000, coincide con Mónica la temporalidad, entre 2014 y 2017, sobre todo 2017, ¿no? Y también poniendo en conversación, ¿no? Estas escalas de cómo se intervino en un área de la ciudad, que es en la Comuna 8, donde yo también en mi tesis doctoral trabajé sobre un barrio que no vamos a hablar, pero que estaba inserto en estos procesos también de integración sociourbana. Bueno, la próxima también. Vamos a tratar de sintetizar. ¿Ya pasaste con la próxima? Ahí estamos. Bueno, básicamente los objetivos es esto, de cuestionar, indagar sobre el ascenso de lo social en el planeamiento urbano en estos territorios de relegación, que recién hablaban también Mónica y las compañeras. Empezar a pensar entonces cómo hay una retórica y una narrativa, ¿no? Que pone en juego continuamente esta idea de la ciudad de la integración, y el objetivo de este trabajo, que como insisto, es una apertura, ¿no? Un proyecto de investigación que está en curso y son algunas reflexiones preliminares, ¿no? Es vincular cómo se construyen estas políticas de integración sociourbana en torno a este imaginario del merecimiento, ¿no? Vamos con la siguiente, ahí hay algunas fotos del área, ¿no? De esta área de la zona sur, de la ciudad, de la Comuna 8, donde particularmente vamos a tomar el caso de la Villa 20, que ahora Tamara va a contar un poquito más. Seguimos la próxima. Entonces, entender la superposición de estas políticas, como también ya introdujo Silvia, ¿no? Con la idea de los distritos, esta idea de distrito del deporte, la Villa Olímpica que tuvo lugar, ahora lo vamos a retomar. Entonces, nos hicimos algunas preguntas, ¿no? Con respecto a qué sentidos imaginarios se construyen sobre estos hábitats de pobreza que guían las decisiones de estas políticas urbanas, cómo son producidas, contestadas, y esto que les decíamos, básicamente vamos a contextualizar este trabajo y centrarnos en la gestión del gobierno local en torno al gobierno del PRO, ¿no? Primero que tiene ya 14 años, ¿no? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y si querés, Tamara, ya continuar vos para contar un poco las cuestiones que vamos a analizar en este trabajo. No te escucho, estás silenciada. A ver. Ahí va. Listo. ¿Ahora me escuchan?
Sí. Perfecto. Bueno, la idea es justamente lo que decía Sole, centrar estos imaginarios de merecimiento en la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. El PRO tiene una identidad política de corte liberal en la Ciudad de Buenos Aires, se está gestionando desde hace 14 años. Después, en el 2016, también asume la presidencia de la Nación. Hoy ya no son parte del gobierno de la Nación, pero sí siguen gestionando la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo que vamos a ver es cuáles son las técnicas y retóricas de gobernamentalidad, el saber experto vinculado a lo social, en los planes, dispositivos y proyectos de integración urbana. Y también vamos a ver cómo estos imaginarios de merecimiento circulan en las representaciones y prácticas de quienes habitan estos territorios identificados como de relegación. En dos elementos en particular, uno que tiene que ver con la demanda pública de los habitantes de diferentes asentamientos, ¿sí? Y otra que tiene que ver con un dispositivo concreto de gubernamentalidad, que es la mesa de gestión participativa, que se conformó para justamente diseñar estrategias para la implementación de este urbanismo social en la Villa 20. Bueno, acá voy a contar un poco para que todos estemos al tanto de qué se trata, bueno, esta villa. Es una villa que está en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, en una comuna, la Comuna 8. La Comuna 8 es una comuna, las comunas son territorios jurisdiccionales que se organizaron desde el 2005 en la Ciudad de Buenos Aires, y este territorio en particular es un territorio que está identificado como vinculado con la ciudad problema, no es un fragmento que esté identificado con los espacios habitacionales de la pobreza, es donde hay la mayor cantidad de asentamientos y complejos habitacionales, producto de políticas de vivienda, están insertos en esta comuna. También se lo señala como de tierras vacantes y vinculados a la falta, ¿no? Hay una alteridad espacializada, donde hay viviendas precarias, donde son viviendas ilegales, donde hay una urbanidad informal. Por otro lado, además de esta construcción que se hace específicamente sobre este territorio donde está inserta la Villa 20, recientemente hubo procesos de reconversión urbana, justamente montados sobre este sistema de representación de ciudad problema para recualificar ese espacio para, ¿no? Como desde el paradigma de las ciudades neoliberales. Entonces, en lo que otros elementos a tener en cuenta de este territorio para ver dónde se monta estos imaginarios del merecimiento que se fundan en el urbanismo social, es tener en cuenta cuáles fueron los conflictos urbanos recientes en este territorio. En el 2010 hubo una toma en un parque cercano a la Villa 20. Yo creo que acá se ve bien. Hay muchos parques a lo que se los reconoce como tierras vacantes. El triángulo de acá arriba, que está en diagonal a la villa, es el Parque Indoamericano. En el 2010 hubo una toma muy grande en el marco de la reivindicación por el derecho a la vivienda, que fue brutalmente desalojada. Y en el 2014 hubo otra toma de tierras organizada, también en el marco de la reivindicación por la vivienda, al lado de la Villa 20. Si ustedes ven, la Villa 20 es este triángulo, este polígono amarillo. Al lado hay otro polígono. Eso es las tierras del predio que se llamó, que los mismos vecinos nombraron como Papa Francisco. No. Bueno. La próxima, sí. La próxima, la cambié, ahí está. Sí, está. Bueno, básicamente para no detenernos, pero retomamos algunas cuestiones que ya mencionaron las compañeras, la perspectiva antropológica del hacer ciudad, donde damos cuenta de ese movimiento que la ciudad tiene que ver también con lo imaginario, con las prácticas de habitar que también, bueno, retrató muy bien Gretel, discutir con esas tensiones binarias, ¿no? Que se suelen narrar y se construyen también desde la academia, desde la ciudad formal e informal, y cómo eso da lugar a pensar políticas urbanas de la integración y el problema de la integración, como vamos a
saber fuertemente espacializado, pero que connota justamente una idea de transformación social, ¿no? De la organización social como sociedades, ¿no? Entonces, en ese sentido, entender, iluminar este ascenso de lo social y cómo tiene lugar el urbanismo social como producto también de la ciudad neoliberal y particularmente cómo juegan los saberes, retomando también otras exposiciones que hubo, ¿no? Esto de qué lugar tienen los saberes técnicos en relación a estos otros saberes de hacer ciudad que tienen que ver con las prácticas y representaciones del hábitat popular, ¿no? Entonces, claramente damos cuenta que la producción del imaginario del merecimiento no es un imaginario homogéneo y en ese sentido vamos a tratar de dar cuenta cómo... Aquí pusimos como una cita de Sousa Santos sobre esta idea de la pérdida de los sustantivos, ¿no? Esta idea de que pareciera que tenemos que hablar de integración con participación, ¿no? Porque la integración, hablar por sí misma sola en los movimientos más insurgentes no basta, ¿no? Esta expropiación que parece que va terminando por ordenar y poner una línea de aquello de lo que es indeseable, no deseable, ilegítimo, y en ese sentido nos parece interesante plantear estas cuestiones del urbanismo social en términos de este merecimiento también. La siguiente, vamos a pasar un poquito más rápido acá. Bueno, sí. Bueno, queríamos hablar un poco de a qué nos referimos cuando hablamos de merecimiento. El merecimiento es un concepto trabajado por Oscar Oslak. Acá nosotras compartimos el libro de él sobre las políticas de merecimiento que se ejercieron durante la última dictadura militar en la ciudad de Buenos Aires, en donde justamente las villas, estos territorios de relegación urbana, eran vistas como aberraciones con un sentido moral muy fuerte, eran interpretados como intrusos, como amorales, y de esa forma se construyó un nuevo ordenamiento urbano en donde los habitantes de estos asentamientos no tenían derecho a habitar en la ciudad de Buenos Aires, en particular pensando en la ciudad de Buenos Aires como la ciudad vivera, la ciudad moderna, la ciudad burguesa, restituyendo ciertos mandatos o ciertos privilegios de un sector social burgués en la ciudad de Buenos Aires. Nosotras vemos cómo este merecimiento urbano a lo largo de las trayectorias en las que viven la política orientada a las villas se va modificando, primero en un paradigma de erradicación, que fue el merecimiento que ejerció la última dictadura militar, luego, después del retorno de la democracia, en un paradigma de erradicación de las villas, la consagración del derecho de residencia de esas villas en la ciudad de Buenos Aires, con políticas fragmentadas, pero que no consolidaron una urbanización en criterios de los habitantes y de personas informantes de campo, una urbanización real de esos territorios, y luego una mirada, un nuevo paradigma que nosotras vemos en este gobierno de la ciudad y que se fue profundizando en este último tiempo, sobre un paradigma de la integración urbana. Entonces, en estas miradas que parecen acercarse a las retóricas de la reivindicación por el derecho a la ciudad, ¿qué pasa con el merecimiento? ¿No? ¿Cómo aparece o si circula o no este merecimiento del derecho a la ciudad en estas nuevas retóricas sobre lo social? Entonces, nosotras vimos como un ejemplo de campo una experiencia, una actividad que llevó adelante el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, en donde invitaron, en una jornada que llamaron Diálogo de Saberes, invitaron a conversar a justamente Oscar Oslak, que es este experto que habló sobre el merecimiento durante la última dictadura, justamente para mostrar un contrapunto sobre cuál iba a ser la nueva política vinculada a la gestión del hábitat desde una perspectiva social y desde el urbanismo social, reconociendo o declarando que la política de la Ciudad de Buenos Aires no es excluyente, al contrario, va a buscar una ciudad que merece ser vivida por todos. Entonces, nosotras vamos a trabajar esta hipótesis de trabajo, donde vemos la adjetivación de lo social en un modelo de urbanismo que refiere a la fabricación de un pobre meritorio, y en base a ello estipula ciertos ordenamientos socioespaciales moldeados y tensando el hábitat de los sectores populares.
Este entramado ocurre bajo la garantía de la presencia de un discurso social o intelectual experto legitimado. Bueno, seguimos porque nos queda poco tiempo, unos 5 Dale. minutos. Bueno, básicamente, obviamente, la idea era retomar, el urbanismo social no nace, obviamente, en Buenos Aires, sino pensarlo como un modelo de política urbana que tiene su origen fundamentalmente en las ciudades colombianas de Bogotá y Medellín. Acá citamos algunos de los trabajos de referencia que hicieron un análisis exhaustivo y comprender cómo este modelo, este laboratorio de experiencia, de modelo de planificación urbana en los territorios relegados, es transnacionalizado, cómo llegan estos expertos a asesorar al gobierno local. Entonces nos parece interesante esto, entender el urbanismo social en su dimensión de reconstrucción simbólica de la ciudad, en su fuerte narrativa ideológica, ¿no? Entonces esto como un rótulo que engloba las intervenciones, como dice Quinchea Roldán, que el Estado tiene en donde hay una deuda social acumulada. Entonces como una práctica de producción de espacios gobernables, normalizadores, una práctica de adecuación productiva también de la ciudad. ¿Seguimos? Entonces, algunos de los ejemplos más concretos, esto tiene que ver con algunas de las ideas, bueno, se generaron muchos modelos de intervención, esta idea de intervención de gestión comunitaria, de gestión social del hábitat, fundamentalmente desde la llegada del PRO, pero este modelo se cristaliza sobre todo cuando en el periodo que duró la SECH, la Secretaría de Hábitat e Inclusión, entre el 2011 y 2015, y en el 2016 hay un giro, ¿no?, a partir de las leyes de reurbanización. Pero esta idea, como dice acá esta imagen, ¿no?, de transformar la sociedad y no solo la ciudad, ¿no? Seguimos. Y esto retomando la idea del determinismo espacialista que plantea Gigla en la próxima diapositiva. En la idea de la dignificación. Volvemos cómo aparece esta idea de evolutiva, ¿no?, de que ya estaba en el merecimiento, ¿no?, de propio que fundante en ese imaginario de la dictadura militar de pasar de la villa al barrio, ¿no? Y entonces hay una continuidad de eso a través de esta mezcla con las nuevas estrategias de acupuntura urbana, ¿no? Esta idea de que toda obra física debe tener un resultado social. Seguimos, vamos rapidísimo, para así llegamos un poquito más a los ejemplos de la mesa. Esto, si Bueno, querés, muy breve y pasamos a la sí, mesa. este muy sencillo es justamente el modelo de urbanismo social aplicado a la Villa 20, en donde aparece el ascenso de lo social para la intervención específica en esa territorialidad, donde se busca la participación, donde aparecen elementos de la identidad cultural, la integración socioeconómica, y donde se funda una metodología específica para llevar adelante este proceso, que ellos mismos llaman proceso-proyecto. Entonces, acá en este momento, bueno, en esta aplicación del urbanismo social, nosotras vimos cómo circularon estos imaginarios del merecimiento en dos instancias. Una primera instancia de demanda de la política pública, desde la perspectiva de los habitantes, y este merecimiento se construía básicamente bajo tres aspectos. Uno que tiene que ver con el trabajo, ¿no?, la domesticación del espacio, de la naturaleza, que habla Giglia con el proceso de habitar. Los vecinos ponían en manifiesto y reivindicación su trabajo sobre estas tierras que reconvertían en espacio habitable, ¿no? Entonces, acá un vecino cuenta que abajo que la tierra es falsa, porque ellos mismos fueron los que llenaron de escombros lo que fue el bañado de flores, y hoy se puede construir sobre esas tierras. Otros vecinos hacen referencia al sufrimiento urbano y social para constituirse como legítimos merecedores de recibir en esas tierras, y también aparecen las retóricas de derechos urbanos, de derecho a la ciudad, desde los movimientos de derechos humanos, recuperando la legislación y los parámetros internacionales de categorías jurídicas, digamos. Y después vimos específicamente en la mesa de gestión participativa como uno de estos dispositivos de la metodología del urbanismo social, que se constituyó como un órgano colegiado en el que participaban organizaciones barriales, vecinales y habitantes y agentes del Estado, en donde se ponían en acción este modelo de urbanismo social. Entonces nosotros vimos este dispositivo como un dispositivo de legibilidad en este territorio, donde el Estado no conoce, desconoce o identifica como alterno, como subalterno, como otro, y de gobernabilidad. Acá aparece el ejercicio de la política en esta mesa de gestión participativa, pero desde arriba, como pacificadora de un territorio percibido en conflicto.
y se ejemplifica en uno de los objetivos que tiene esta mesa, que tiene que ver con los consensos, con la construcción de consensos en este complejo entramado de redes conflictivas, que se identifican como conflictivas. Y también acá vimos cómo estos criterios de merecimiento se empiezan a negociar, se negocian con el Estado, se negocian entre los habitantes, entre las diferentes trayectorias y apropiaciones urbanas y del habitar que tienen los vecinos de la Villa 20, que están articulados entre esta concepción de la antigüedad relacionada con la domesticación del espacio, o las percepciones o los imaginarios de comunidad vinculados a la solidaridad entre vecinos y la construcción de del bien común. Justamente es en este espacio de la mesa en donde se negocia, como se negocian estos criterios de merecimiento, aparecen los conflictos y las disputas y las tensiones entonces en torno a estos criterios. Uno, observamos que tiene que ver con los inquilinos, con las identidades que alquilan al interior de los asentamientos porque no cumplen con ciertos criterios de merecimiento que ya se estaban estableciendo, como por ejemplo la domesticación del espacio. Y otras Bueno, personas... seguimos, Tami, porque estamos como digamos, bueno, más y vale, nosotros quedamos tales. Bueno, los Seguimos. inquilinos y gente que tomó tierras. Bueno, pasamos a la próxima. La idea nos llevamos a desarrollar, pero teníamos algunas citas del conflicto de cómo seguí un poco más, cómo hubo convenios con FADU, ¿no? Concursos de arquitectos que intervinieron sobre esta tierra, que fue justamente la desalojada, la del Papa Francisco, como donde más invirtió, ¿no? En general los complejos habitacionales. La próxima, con esta idea de la integración, de la dignidad de cada una de las partes, construyendo los proyectos de indignidad de la villa. Seguimos en la próxima también. En la próxima, y la próxima también, el rol del conocimiento técnico-social. Para terminar. Sí, otra más, pasa por favor. Y interesante para pensar cómo se hizo, sí, una retórica de la integración, jugando la arquitectura fuertemente como esa monumentalidad de la periferia que habla Duque Franco, generando como la vivienda social como un paisaje para integrar con lo que estaba del otro lado, el proyecto del distrito de la Villa Olímpica, ¿no? Entonces, cómo se reconfigura ese territorio también desde ese lugar del merecimiento. Bueno, como las conclusiones para ir cerrando de este trabajo que está comenzando, de una investigación que retoma, ¿no? Desde esta perspectiva de problematizar el urbanismo social, entender, no está la producción del paisaje de la villa al barrio como un nuevo orden moralizador con la idea de la integración, después también el modelo de participación que aparece, ¿no? Vinculado a la democracia moderna, donde las personas se interpelan de manera individual, ¿no? Y el vecino como un orden moral superior que excluye otras identidades y otras interseccionalidades, como decía también Gretel al inicio. Y Tamara, ¿querés terminar? Lo social y la mesa. Bueno, lo social, el ascenso de lo social y la mesa de gestión participativa son como acreditaciones de proyectos y lugares de gestión de poder desde arriba y se desdibuja lo colectivo, el movimiento constante de hacer ciudad y de la urbanización popular. Y aparece también... ¿Qué? No, que ya estamos. Básicamente pensar esto de la posibilidad de pensar nuevas espacialidades del merecimiento urbano. Pero bueno, dejamos acá porque no tenemos más tiempo. Bueno, muchas gracias. Disculpen, pasamos unos minutos. Bueno, ahí dejo de compartir. Gracias. Y falta una sola ponencia, que la de Gaby Campari y Paula. Voy compartiendo. Okay. Ahí se ve, ¿no? Sí, se ve. Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Gabriela Campari. Vamos a estar exponiendo hoy el trabajo Paisaje Urbano y Reconfiguración Territorial. No se te escucha casi, Gaby. No se te escucha casi. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Perdón. Bueno, buenas tardes. Paisaje Urbano y Reconfiguración Territorial, Resignificaciones del Habitar del Espacio Verde Público. Gabriela Campari quien les habla y Paula de Piero va a estar en la segunda parte de la exposición. La idea de este trabajo es abordar críticamente la influencia de los procesos de reconfiguración barrial sobre el paisaje del Parque de los Patricios y de su entorno de proximidad y reflexionar acerca de las actividades y simbologías relacionadas con el habitar del parque. La siguiente.
El caso de estudio y la metodología, en realidad nos basamos en este trabajo que es inicial, la exploración de diversas fuentes de bibliografía, análisis de planes y estrategias de ordenamiento urbano, artículos de la prensa escrita del 2008 al 2021 y resultados de un relevamiento a campo que hicimos de prácticas y representaciones sociales presentes en el espacio verde público, obtenidos mediante un trabajo de campo entre el 2018 y el 2019. El objeto de nuestro estudio es el Parque de los Patricios, la siguiente, que se emplaza, Parque de los Patricios, es uno de los espacios verdes públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ocupa casi una superficie de 7 hectáreas, está en la comuna lindante a la que explicó Tamara, a la comuna 4, en el barrio Parque Patricios, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina. Siguiente. El parque, perdón. El Parque de los Patricios justamente está, aguárdenme. El Parque de los Patricios, a ver si Paula lo puede, no sé si lo llegan a ver, casi tiene una morfología cuasi circular a la cual se le adiciona las calles de por medio y una fracción que queda a modo de envolvente, pero es una mirada satelital en el cual quedó debajo de una impronta de verde en forma de L invertida con el paso del tiempo, que hoy está compartido ese espacio verde por un polideportivo, por el complejo médico de la Policía Federal Churruca, el Ministerio de Educación, la parte de archivo, el Hospital Pena y la Maternidad Nogué. Siguiente. Está situado en el centro comercial del barrio y sobre la transitada Avenida Caseros y diariamente recibe numerosos usuarios y usuarias, no solo del barrio, sino vinculada con las dinámicas del centro cívico y las actividades comerciales y empresariales que ahora mismo vamos a detallar. La siguiente. En este contexto, el parque ofrece alternativas recreativas y culturales, exhibiendo una diversidad producto de intervenciones temporales que delatan la heterogeneidad de su paisaje, desde Bonavena, el boxeador campeón argentino que era, digamos, vecino del barrio, hasta Mas Antonio, el máximo goleador del club Huracán, que está en el barrio, hasta las intervenciones de las nuevas ventilaciones del subte y la escultura metálica dedicada al arte de limpiar. La próxima. Y un pasado donde existió el matadero de los Corrales, o nuevo matadero del sur, a la inauguración del Parque de los Patricios de principios del siglo XX, con el Zoológico del Sur, la siguiente. Hoy el Parque de los Patricios es parte, digamos, de la creación de las áreas distritales de la ciudad de Buenos Aires, como también la del deporte, la audiovisual, de las artes, del diseño y el tecnológico, que es el caso de estudio que estamos analizando hoy, que está abordando la promoción y desarrollo de empresas de tecnología, de información y comunicación, donde se emplaza el Parque de los Patricios, que promovieron transformaciones específicas en esta zona, pero a su vez exhibieron parte de estos paisajes distintos, como nosotros sintetizamos con Paula, es decir, una voluntad política basada en un modelo de ordenamiento nodal que estimula la instalación de economías de especialización mediante la reglamentación de actividades específicas en áreas definidas de la ciudad, vinculadas al requerimiento de capitales inversores. Estas áreas, diagnosticadas desde un comienzo por su degradación, ligadas a la baja densidad poblacional de edilicia, se plantea desde una proyección en torno a la densificación de su tejido urbano e infraestructuras de servicio que se sustentan en esta renovación urbana. La próxima. Hicimos todo un recorrido, cómo fue la reconstrucción, quizás casi periodística, de este nuevo distrito, con la recuperación de la insignia barrial. Así fue como se promocionó el nuevo distrito de las tecnologías, en donde el Parque de los Patricios fue casi un elemento como hito barrial para estas transformaciones. Si partimos del 2008, la prensa escrita aludía a que prometen crear en Parque Los Patricios un distrito tecnológico. Recién se sanciona la ley de distrito tecnológico unos meses más tarde. Se reinaugura el Parque de los Patricios, así es mencionado por la prensa escrita, en el 2011. En el 2013 el Parque de los Patricios se transforma. En el 2014 ya aparece como el distrito tecnológico que revitaliza un barrio olvidado.
los nuevos vecinos, la jefatura de gobierno que le cambió la cara a este barrio, el distrito tecnológico que impulsa el negocio residencial, más de 10 años y 12.000 empleados, el distrito tecnológico reactiva el Parque de los Patricios. Parque de los Patricios, familias reclaman por las violaciones de la línea H, que empiezan algunos inconvenientes y problemáticas vinculados digamos, a los que viven en el lugar y a los lindantes al parque. Buenos Aires al sur, el boom de las zonas a pasos del subte y del metrobús, trabajar y salir, cuál es el barrio que cumple esa geología y no quiere ser Palermo. La siguiente. El parque resultó indispensablemente para el desarrollo urbano, la estructura de la zona, parte del plan de revitalización y de la ciudad, destacando principalmente no solamente el fomento de industrias con estas tecnologías, sino también el nuevo centro cívico, que fue la relocalización de la nueva sede de la Jefatura de Gobierno, enfrente al Parque de los Patricios, y todo un sistema de transporte, especialmente con la extensión de las líneas de subterráneo que motivó a su vez todo el cambio estructural y comercial de un servicio gastronómico, de nuevas franquicias, de obras en altura y demoliciones, dando lugar a numerosas empresas a que se establecieran en su entorno inmediato. La siguiente. Estas transformaciones urbanas fueron plasmando distintas fisonomías diferenciadas en su paisaje, que manifiestan delimitaciones concretas y contrastantes, un Parque de los Patricios con intersticios de un pasado de la quema industrial, viviendas colectivas, el estado de huracán, el legado de la ex cárcel de Caseros, de las profilácticas prácticas del aislamiento de la epidemia de fiebre amarilla, como el Hospital de Infecciosas Muñiz. La siguiente. Parque de los Patricios también fue producto de un escenario de Patricios por el Parque, es decir, verde, educativo y cultural. Fueron las primeras manifestaciones que se vieron en las redes, cuando diversas acciones para defender el parque empezaron a manifestarse, propiciando la participación de la comunidad, la integración de diferentes organismos públicos, el fomento de actividades sociales y recreativas, cuidando y protegiendo el patrimonio cultural. La siguiente. Uno de los hitos más significativos de la participación fue No al Bar, que fue una ley que se, digamos, promulgó una vez estado ya el distrito tecnológico para que se sitúen bares o áreas gastronómicas dentro de los grandes parques. Por eso fue realmente una iniciativa de los vecinos más allegados al parque, debido a que concebían que la zona ya de por sí tenía toda una movida cultural y instalar un bar dentro del parque realmente no era lo más adecuado, y más cuando estaba en peligro la única biblioteca infantil que tiene el parque, que es Enrique Banch, en el cual se tuvo que hacer toda una, digamos, cuestión judicial para, con un amparo, poder hacer que la construcción del bar, que finalmente se llevó a cabo, no impidiera el funcionamiento de esta biblioteca infantil. La siguiente. Bueno, y el trabajo de campo se desarrolló durante el periodo 2018 a 2019 como parte de un estudio que se llevó a cabo en 11 áreas verdes públicas, que fueron parques, plazas y plazoletas de la Comuna 4, entre las cuales se encontraba el Parque de los Patricios, el que mencionaba recién Gabriela. Entre las diversas tareas que llevamos a cabo estuvieron el reconocimiento previo del espacio verde Caso en gabinete a través de planos e imágenes satelitales, observación participante y registros a campo, y luego elaboración y realización de encuestas relacionadas con el habitar del parque. Estas encuestas tuvieron un tamaño de muestra de 40 encuestas. El diseño de cuestionario incluyó un conjunto de preguntas abiertas y cerradas, 7 ítems, 6 principales y 1 que registraron los testimonios ocasionales. Y la toma de registro fue presencial, cercana a los accesos y caminos principales. Hicimos una serie de esquemas donde mostraban algunas particularidades del parque, como por ejemplo la cantidad de accesos, el enrejado en parte de su perímetro, luego los programas que ofrece que tienen que ver con, bueno, el bar que mencionaba Gabriela recién, la biblioteca, las postas deportivas, cancha deportiva, juegos para niños y niñas, canil, feria, bicicleteros, que muestran la multiplicidad de programas que ofrece el parque.
Por otro lado, registramos una serie de prácticas a partir de bibliografía de Alicia Lindón. Por un lado se encuentran las prácticas ancladas, que son aquellas que tienen que ver con permanecer en el lugar en un determinado momento, que tienen que ver con sentarse, almorzar, ver a los niños y niñas jugar, descansar en el césped, vender en puestos de ambulantes, vender en la feria de libros y demás. Además, registramos los desplazamientos que tienen que ver con desplazamientos perimetrales del parque, que son más bien directos, que tienen que ver con personas corriendo o andando en bicicleta. Por otro lado, este eje en diagonal, en la salida y entrada del subte, que se genera un flujo bastante grande desde la implantación de la estación de subte, y otro eje bastante importante que es desde la jefatura de gobierno hacia el parque y al revés. Otros escenarios que son más bien actividades que se realizan en grupo tienen que ver o se sitúan más bien en el centro del parque, donde están los juegos de agua, en las canchas para jugar al fútbol, juegos de niños, lugares para hacer gimnasia o yoga, llevar a los niños a los perros al canil y talleres de estación saludable. Finalmente, los patrones y rutinización de prácticas registran aquellas prácticas que se rutinizan y se llevan a cabo regularmente, como son pasear a las mascotas o realizar caminos hacia la jefatura de gobierno. En cuanto a las encuestas, las personas encuestadas, un 20% de ellas se identificaron con el género masculino y un 80% se identificaron con el género femenino. La edad que resultó más amplia entre los encuestados fue la de 18 a 30 años. El 62,50 indicó residir en alguno de los barrios La Boca, Barracas, Nueva Pompeya y Parque de los Patricios de la Comuna 4, el 22,50 en otro barrio de la Ciudad de Buenos Aires. En cuanto a la relación con el espacio verde, del total de las respuestas obtenidas, el 62,22 expuso vivir cerca, trabajar cerca, el 24,44, luego eventual 11,11. Por otro lado, la accesibilidad, de qué forma accedían las personas al parque, se indicó que el 82,93 acceden caminando y en segundo y tercer lugar en transporte público y en bicicleta. En cuanto a la frecuencia que las personas acceden o usan el parque, se vio mayormente indicado fines de semana o más de 3 veces por semana o 2 a 3 veces por semana. En cuanto a las actividades que las personas mencionaron que realizan, se destacan caminar, conversar, descansar y usar al parque como punto de encuentro. Las sensaciones más destacadas son distracción, relajación, alegría y bienestar, que son aquellas a las que las personas, lo que el parque le generaba a las personas en cuanto a sensaciones, digamos. Y finalmente de la encuesta hemos preguntado qué le merece el Estado generar sobre las respuestas afirmativas. En cuanto a respuestas afirmativas y positivas sobre los aspectos, se destaca la vegetación, también el área de juegos, y en negativo se destaca la seguridad y el césped como una generalidad. Y finalmente, unas reflexiones finales tienen que ver con que las dinámicas y procesos de transformación urbana sintetizaron una voluntad política vinculada a aspectos económico-productivos que fijaron la regulación del uso y ocupación del suelo sin profundizar en el entendimiento del parque. El Parque de los Patricios, como espacio verde público barrial de características singulares, resultó indispensable para legitimar el desarrollo del plan de renovación urbana que impactó en su paisaje y en el de su entorno de proximidad. La percepción de quienes habitan el parque constituye un elemento central para pensarlo como espacio y paisaje urbano. La importancia de esa mirada y de las prácticas y simbologías para generar políticas públicas que aborden su planificación y diseño resulta fundamental, dado que se presenta como un elemento central para la participación y la construcción social
y democrática del espacio público urbano y su paisaje. Muchas gracias. Gracias, chicas. Bueno, gracias a todos por habernos escuchado y aquí termina el simposio. Gracias.